muchos emprendedores hemos pasado por eso. Y muchos también hemos tenido que pasar por un burnout para decir, bueno, en verdad me tengo que empezar a preocupar por mí mismo. No es fácil encontrar el equilibrio, pero se puede. Mariana Bennett es nutricionista y creadora de contenido. Tiene un diplomado en nutrición deportiva del Hub de Innovación del Fútbol Club Barcelona. Además, es health coach y está enfocada en la creación de hábitos saludables, una perspectiva integrativa desde lo que comes hasta cómo actúas en el día a día. Y hoy día nos va a hablar de cómo eso afecta la productividad de un profesional. Bienvenidos al capítulo 109 de Felicidades Te Independizaste. Hoy día estamos con Mariana Bennett. Y como pueden ver por el título, vamos a hablar un poco de algunas cosas que te pueden hacer sentir un poco menos productivo, que puede ser la alimentación, y también vamos a entrar directamente a ciertos hábitos, dada la expertise de Mariana, en hábitos y coaching para que te sientas más productivo. Así que, Mariana, muy bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Qué Feliz de tenerte acá. Feliz de estar acá. Mariana, partamos para que la gente te vaya conociendo y partamos por algo más macro. ¿Cuál ha sido una frase que alguien te ha dicho que ha un poco dictado tu camino, te ha cambiado la vida? Tengo una frase, en verdad es un extracto de una charla, creo que es, de Alan Watts, que es un filósofo inglés, que se le dio a muchos pacientes, que en el fondo dice, se necesita mindfulness para tener una vida humana normal, por decirlo, o como bien. Y por sobre eso se necesita mindfulness y virtud para tener una vida extraordinaria. Y ahí me hizo clic con todo. Fue, claro, necesitas vivir desde la virtud, y vivir desde la virtud es enfocarte y tener claros cuáles son tus core values, tus valores, y actuar desde ahí. Y esto no es fácil, es un desafío. Y muchas veces involucra el posponer ciertas gratificaciones instantáneas por felicidad a largo plazo. Así que creo que eso es cuando llego a un punto que estoy hablando, no sé, de espiritualidad o de propósito con algún paciente, queda esa frase y quedan como, wow, igual que yo la primera vez que la escuché. Nosotros nos estamos poniendo el día antes de empezar a grabar. Estabas contando un poco de lo que va a ser el foco de tu consulta y pasarte un poco más a el coaching. Entonces, con ese contexto, ¿por qué es importante lo que tú haces? Lo que yo hago es demasiado importante. No es como por subirme el pelo, pero de verdad, lo que yo hago es como una rehabilitación y potenciar la vida de las personas. ¿Cómo? Restituyendo su energía, que tengan como esa vitalidad, esa energía vital para poder hacer las cosas. Y eso creo que muy pocas personas lo tienen. Como un nutricionista promedio, por decirlo, no se enfoca mucho en eso. Y un coach, si tienes claro más o menos cómo funciona la fisiología, por decirlo, primero para hacer cambios necesitas tener energía. Entonces, restituir eso y desde ahí empezar a hacer cambios, y es algo que le falta a mucha gente. Muchos pacientes llegan diciéndome, de hecho, una pregunta que les hago es, ¿cuáles son tus objetivos de bienestar y salud? Y en el fondo es, quiero tener más energía. Muchas veces es esa la respuesta. Así que creo que ese enfoque es único. Hace un tiempo vi que posteaste algo sobre cómo en una sesión de coaching, justamente, salió el tema de encuadrado de la tecnología para los hábitos. Yo creo que ahí también reconectamos. Yo te vengo siguiendo en Instagram, en tu cuenta de nutricionista hace un tiempo, y he visto cómo relacionas muy bien el bienestar, la felicidad, también con la alimentación. Uno de los temas principales que tú tocas en tu contenido y lo que educas a tu público es sobre la alimentación consciente. Así que si puedes, me lo defines para el público general y cómo eso tiene efectos en tu productividad y en tu día a día. Perfecto. Bueno, lo que yo promuevo en realidad es un estilo de vida consciente,
y es estar presente, que es algo que nos falta un montón. Es estar presente y llevado a lo que yo me dedico, que es la alimentación. También el concepto se dice como mindful eating. Es estar consciente de la alimentación en toda su complejidad, como desde el pensar qué voy a comer, de dónde viene mi alimento, cómo me va a hacer sentir ese alimento, cómo me lo voy a comer también. En el momento en el que uno se lo come, estar presente, y para eso hay varias herramientas como poner atención en los sentidos, hacerte preguntas, etc. Y también algo que yo le sumo es el tener la conciencia de que lo que tú te metas a la boca, al cuerpo, te va a nutrir. Y también tiene la capacidad de cambiar tus genes, o sea, en relación a la epigenética, a hacerte sentir de una determinada manera. Entonces, todo lo que eso envuelve es el mindful eating. Así que creo que es un concepto clave que me enfoco en enseñar. Cuando uno está emprendiendo, empezando cualquier proyecto nuevo y le cae la obsesión por lo que está haciendo, la primera excusa es no tengo tiempo. No tengo tiempo para comer, me dejo alimentar, o tampoco estoy preparando los alimentos correctos y tomo los atajos. Yo creo que el mundo de hoy día promueve mucho el instantáneo. O sea, me puedo pedir un Uber Eats y me va a llegar cualquier comida. Ahora, ¿cómo te afecta eso en tu día a día? En particular cuando estás empezando algo nuevo que requiere tanta energía y tanto foco y un cerebro funcionando al 100%. Mira, la alimentación es demasiado importante. Así, yo creo que cuando se hace más consciente, empieza a notar esos pequeños cambios y empieza a notar si me como esto me voy a sentir de determinada forma. Muchas veces sabemos lo que nos cae bien o lo que nos cae mal, y si está más conectado puedes ir identificando si me como esto, por ejemplo, me voy a sentir más hinchado, más pesado, y eso me va a afectar para el resto del día. Entonces hay que ser súper inteligente con cómo trabajas tus hábitos. En general, la alimentación es gran parte del día, aunque de repente la dejamos de lado. Es muy, muy importante darle ese espacio que requiere, que se necesita. Y también acá yo considero la nutrición, más que la alimentación, en dos niveles, por decirlo. Primero está la nutrición primaria y después está la nutrición secundaria, que es la alimentación. La nutrición primaria es todo lo que te nutre que no es la alimentación. Por ejemplo, vida social, actividad física, salud, relaciones, espiritualidad, gestión de las emociones, gestión del estrés, ambiente, cocina. Y por sobre eso está la nutrición secundaria, que es la alimentación como tal. Y ahí todo lo que te decía de enfocarse en organizarse bien, en lo que me va a hacer bien, lo que me va a hacer mal, lo que me da energía, lo que no, y así. ¿Y eso cómo influye específicamente en los objetivos que nos podemos estar planteando en un principio? Que puede ser conseguir mis primeros pacientes o ya escalarlo a un siguiente nivel. Yo creo que la alimentación tiene que ver con un autocuidado primordial. No podemos desasociarnos de eso. Muchas veces uno dice, no tengo tiempo para preocuparme de mi alimentación o para comer. Y eso nos habla de una desconexión muy profunda. Y más que nada, el poder organizarse es decir, yo me pongo como prioridad y hago este trabajo, este compromiso conmigo mismo para estar bien durante el día. Por ejemplo, si es que yo me enfoco en organizarme bien y darme un espacio también para comer, mejora nuestra productividad porque estamos, más conectados con nosotros, nos estamos dando la importancia que necesitamos, por decirlo. Y de ahí todo funciona de mejor manera cuando uno se pone como prioridad. Creo que de ahí viene, porque muchas veces nos enredamos en
no, es que no tengo tiempo, estoy trabajando demasiado, no sé qué. Pero hay que tener eso súper, súper claro, ponerse como prioridad. Exacto. Hay algunos estudios que relacionan la alimentación con la depresión. El camino del emprendedor, de cualquier profesional independiente, también creo que tiene altos, bajos, está en una fluctuación constante. ¿Cómo ves tú esa relación entre alguien que tiene mucha carga ya emocional, temas monetarios entre medio, no sabe si los pacientes le van a dar para pagar las cuentas a fin de mes, etcétera, con los alimentos que uno tiene en su día a día y los espacios que se está creando para quizás regularlo de la mejor manera posible? Yo creo que el no estar preocupado de tu alimentación es una desconexión de esa necesidad primordial que te comentaba. Y claro, va como con la respuesta pasada. En el fondo, tú te tienes que poner como prioridad, tienes que poner como prioridad tu energía, lo que hablaba antes, tu descanso, tu alimentación como tal, las pausas activas, el salir de este piloto automático, porque de esa manera vas a rendir mejor. Entonces, creo que siempre hay que hacerse el espacio. Obviamente no es fácil, como decía también al principio, pero es muy, muy, muy necesario darse ese espacio para preocuparte de tu alimentación. Y ahí están las ganas de encontrar la manera de, porque por eso también uno de repente necesita como un apoyo. Evaluar tu rutina, cuándo podrías cocinar, si es que trabajas fuera de la casa, llevarte tu tupper, por ejemplo. De repente, si eres un padre o madre de familia o si ves con otra persona también, ese autocuidado como que se reparte, se expande. Así que eso. Hay un montón de factores externos que pueden influir en tu rutina. Uno, el comportamiento social que hay hoy en día. Todo es instantáneo, hay una conexión instantánea, nos mandamos un WhatsApp, llega la notificación, espero una respuesta rápido, me puedo pedir comida instantáneamente, tenemos compromisos sociales. Son todos factores que hacen que esto de la vida puede llegar a sentirse como una maratón, pero corriéndola en un pique, donde en algún momento me voy a fundir. Entonces, ¿cómo logras tener el balance entre la alimentación y también una rutina? Y acá me gustaría que tocara el tema de la rutina con lo que estaba hablando anteriormente, que puede ser el cocinar, dormir, deporte, etc. Bueno, primero, si fuese un paciente mío, indagaría en poner límite. Como, ¿por qué está pasando eso? El de no tengo tiempo, el de no, es que bla, bla, es como encontrar la calma, primero que nada. Y poner límites en el sentido de yo tengo un horario para responder, elijo un canal también para comunicarme con mis pacientes. De repente puede ser por mail o si es que tienes un WhatsApp, ojalá que no sea tu WhatsApp personal, pero puede ser un WhatsApp business o otro celular, y ponerte un horario. Ya. Y después, con el tema de la alimentación, en el fondo es el organizarse de nuevo. El cómo dentro de... Yo creo que va primero como por evaluar tu rutina, como cómo estás viviendo el día a día y dónde puedes encontrar espacios para todo lo que quieras hacer, como cuidar todos los hábitos que van a hacer que tengas energía, cuidar a ti mismo, de tu salud mental también, que es muy importante. Entonces, evaluar tu rutina y decir, ya, en tal horario, de tal horario a tal horario, me voy a dar un espacio para esto, de tal horario a tal horario voy a hacer deporte, etc. Y con eso encontrar el espacio para ir centrándote. Y también el evitar fundirse. Cuesta. Yo creo que muchos emprendedores hemos pasado por eso.
Y muchos también hemos tenido que pasar por un burnout para decir, bueno, en verdad me tengo que empezar a preocupar por mí mismo. No es fácil encontrar el equilibrio, pero se puede. Sí. No, y ahí con los porrazos yo creo que uno va aprendiendo justamente, si volvemos al ejemplo de la maratón, uno va con sus geles y sabe exactamente cuándo se los tiene que tomar y por qué, y si él con cafeína o no, justamente para terminar el objetivo. Pero ¿qué empieza a pasar cuando ya no hay una meta y se pone un poco más complejo? Porque el tiempo que tenemos acá es limitado y hay que aprovecharlo. Sí. Está científicamente comprobado que la nutrición tiene un efecto positivo en nuestro rendimiento. Entonces, ¿podrías profundizar tú y quizás dar ejemplos como de tu día, de los alimentos que tratas de tener cerca tuyo? No sé, pueden ser 5, 10, que están a tu alcance cuando necesitas un poco de energía, cuando ya has visto a 4 pacientes al hilo y quedan unos más o tenéis cosas administrativas que hacer. Bueno, empezar, puedes ayunar, puedes no ayunar, pero ojalá que la primera comida del día sea alta en proteína, alta en grasa saludable, para mantener una insulina y un cortisol a raya. Y eso te mantiene ya de por base un poco más tranquilo. Después evitar alimentos, por ejemplo, que sean procesados, altos en azúcares, exceso de cafeína. El exceso de cafeína es un tema. Y muchas veces si necesitas demasiada cafeína quiere decir que no estás descansando bien, entonces como que hay que ir destapando. Y, por ejemplo, hay que cuidar mucho la salud cerebral. Y para eso alimentos como mariscos, de repente nueces, palta, aceite de oliva, pero tampoco se trata de que me como un plato de ostiones y listo. Entonces, siempre más que, obviamente, cuidar la alimentación, es enfocarte en cómo estás cuidando tu energía, cómo estás durmiendo, cómo estás pasando tus días, tu rutina, te estás moviendo o no, estás haciendo pausas durante el día o no, porque muchas veces eso hace que nos drenemos. Así que eso. No solamente alimentación, entonces. ¿Cuáles son algunas de las prácticas que forman parte de tu rutina diaria? Deporte. No necesariamente todos los días, pero por lo menos algo de movimiento. Intento ir al sauna también. Creo que ya el sentir que estoy haciendo algo por mi cuerpo que va un poco más allá, me deja como con esa sensación de qué rico. Yo creo que muchas prácticas de autocuidado, y esto es un tema súper importante, tener momentos para mí. Por ejemplo, en la mañana no mirar al tiro el celular, en la noche hacer o darme un espacio para bajar las revoluciones, de repente prender una vela o bajar la pantalla del celular, regular mi ciclo circadiano. Es que hay demasiadas cosas de las que puedo hablar. Pero también es durante el día hacer, por ejemplo, check-ins. Un check-in puede ser ponerte un post-it o un recordatorio en el calendario hasta de cómo estoy, cómo me siento, cómo está mi cuerpo, hacer ejercicios de respiración también. Y esto va más dirigido a los terapeutas. El hacer el reset entre cada paciente es súper importante. No es como, me saco el paciente de encima, es ya hago un reset, algo que sea más relacionado con el sistema nervioso, como la forma más rápida de regularlo, que es la respiración. Entonces, ejercicios de respiración, de repente salir a darse una vuelta, volver, si es que se puede, poner algo, no sé, algún olor distinto. Entonces, todo eso es lo que me hace estar cuerda, dentro de todas las cosas que uno hace en el día. Hablaste un poco de las cosas que se podrían evitar de manera bien general y macro. ¿Hay algo que ves tú en el día a día de la gente, entre comillas, normal, o sea, la mayoría, que
que son como contradictorias, que uno dice como en verdad no es tan saludable y eso sí tiene un efecto, y el cortisol y quizás la insulina, que son términos que mencionaste ahí, que ojalá podamos estabilizarlo lo que más se pueda. Sí. No sé, no hay que decir marcas ni nada, pero quizás alimentos o cosas que uno por costumbre va, agarra y en verdad tienen un efecto negativo o que quizás pueda afectar nuestra productividad diaria. Yo creo que los alimentos procesados en general. Es mucho mejor comerte, ojalá, orgánicos de estación, pero ya si lo simplificamos un poco más, evitar alimentos procesados. De repente uno piensa que una barrita de proteína podría ser lo mejor y en realidad no. Los endulzantes, las gomas, los colorantes, todo eso tiene un efecto muy profundo, por decirlo, en nuestra salud, en nuestra microbiota intestinal también. Hay una conexión muy importante entre la salud de la microbiota intestinal y nuestro cerebro. No sé si de repente has notado que uno se hincha y al tiro como que su día se echa a perder un poco. Bebidas, como dije antes, exceso de cafeína. Creo que eso podría ser como lo primero que se me ocurre, que la gente piensa que es saludable y no es tan saludable. Claro. Varias de esas cosas forman parte de nuestra rutina. Han sido un hábito que tenemos de toda la vida. Vemos a nuestra abuela echarle azúcar al té o al café, nuestros papás. Primera cosa que te pregunta el mesero cuando te traen el café es azúcar o endulzante. Es parte de cómo se rompen esos hábitos y también uno como que no queda como el raro o la persona que está cuidando su alimentación. Porque hay una frase que me encanta que da vuelta todo el rato, que es como hacer dieta, y ni siquiera hacer dieta, comer bien es visto como una dieta, pero comer lo que es normal, que puede ser una hamburguesa, un completo, un churrasco, es lo más normal. Entonces uno está haciendo dieta por elegir las opciones sanas, no tener azúcar, tomarse un vaso de agua en vez de una bebida. Sí. ¿Cómo se rompen esos hábitos? Oye, bueno, si llega, no sé, pues necesito con una colación procesada es normal, una Coca-Cola, pero no es normal llegar con un pedazo de charqui. Bueno, primero entender cómo funcionan los hábitos, cómo se crean. Entonces, primero uno tiene que tener muy claro la identidad que uno quiere adoptar o que quiere tener, quién quiere ser, etc. Y después preguntarte, ya, esa persona, ese tipo de persona, ¿cómo se comporta? ¿Qué hábitos tiene? Por ejemplo, si yo quiero ser una persona activa, un profesional independiente exitoso y también integral, que me cuido a mí mismo, etc., ya, viendo como cada área. Por ejemplo, quiero ser más activo físicamente. Evaluar tu rutina y ver cuándo puedes incorporar deporte en tu día. Ok, ya, yo digo en la mañana. Ya, perfecto. ¿Qué tengo que hacer para hacer deporte en la mañana? Primero, elegir, voy a ir al gimnasio, voy a hacer a correr, etc. Entonces, ¿qué necesito para levantarme temprano? ¿Cuál es mi obstáculo? Por ejemplo, me despierto y me da lata buscar mi ropa de deporte o pospongo la alarma. Ya. Entonces, ese obstáculo, uno se va armando un sistema, por ejemplo, dejar el celular donde tengo la alarma más lejos, cosa de tener que pararme a apagarla. Dejar mi ropa lista el día anterior y así, ya. Pero más allá de eso, ¿por qué me cuesta despertarme temprano? Porque quizá estoy durmiendo mal o me estoy durmiendo tarde, ya. Entonces tengo que hacer un sistema para empezar a bajar la revolución en la noche, quizá acostarme más temprano, etc. Después quiero también comer mejor. ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? Organización, ya, perfecto. Y ahí uno se va armando todo este sistema, no sé, cocinarme tal día por tanto tiempo, tener mis tuppers, etc. Y ahí uno va construyendo esa identidad y también es importante como sentirse de la manera en la que uno quiere llegar a ser, por decirlo, para en verdad entrar en el personaje y decir, yo soy esto, yo hago esto, y así esa es una manera más eficiente para lograr hábitos, crear sistemas.
Dado que estamos hablando de hábitos, ¿cuáles han sido para ti algunos hábitos profesionales que has incorporado o has tenido que incorporar a medida que vas aprendiendo también de lo que es llevar la consulta, lidiar con distintos pacientes, tus tiempos, tu rutina, para sentirte más productiva y poder cumplir con el estilo de vida que básicamente estás predicando y le estás mostrando al resto de tus pacientes y potenciales pacientes? La gestión del tiempo, 100%. Me acuerdo que una vez hablamos de eso, que yo le había recomendado encuadrado a un paciente que hacía clases de tenis. ¿Por qué? Porque él pasaba demasiado tiempo gestionando las boletas, que esta persona va a ir a la clase, esta no, y así. Y en realidad le dije como, mira, si queremos potenciar todo lo que es salud, etc., necesitas tiempo, necesitas bajarle los niveles de estrés a eso. Y perfecto, llegó a la siguiente consulta como, mira, tengo todo organizado, ya, vamos, sigamos con esta otra cosa. La gestión del tiempo es demasiado importante porque nuestros recursos más escasos son nuestra energía y el tiempo. Y eso se traduce en cómo yo manejo mi atención. Y la atención, con todos estos estímulos que tenemos, con esta inmediatez, es súper lábil. Entonces tenemos que hacernos una estructura del día, decir ya, de tal hora a tal hora atendo a pacientes, de tal hora a tal hora voy a trabajar en pautas, de tal hora a tal hora voy a hacer deporte y así. Dejo este espacio de tiempo para responder dudas de pacientes, para hacer llamados, para tener reuniones, ver de repente si es que en la mañana estoy más creativo o en la tarde y así, ir como optimizando todo. Y también eso le ahorra energía al cerebro. Y también como lo que hablamos de los hábitos, de crearse sistemas, es eso al final. Es como sacar cualquier obstáculo. Por ejemplo, yo sé que si llego a mi casa un poco más temprano, no me concentro tan bien. O no me concentro tan bien en tal parte. Entonces quiero organizar mi día para tener esos espacios para rendir, para también cuidar esta otra parte que es el descanso. Entonces, optimizar bien tu tiempo para darte esos otros espacios que son primordiales como para la restauración de la energía y todo. Pero qué cuadrado, ¿no? Sí. ¿Es una objeción común esa de alguien? ¿De llegar todo eso? Sí. ¿Cómo te hace sentir eso? Al final, claro, hay gente que es como un poco más espontánea que otra. Pero es que igual les sirve. Como que uno tiene esa resistencia a encuadrarse, por decirlo. Pero es importante eso. O por último, tener como ese esquema y si uno lo cumple bien, pero por lo menos tener, por ejemplo, un to-do list. Y eso va también de la mano con bajar un poquito el nivel de estrés. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, una vez conversé con un profesor de mindfulness y le dije como, mira, a mí me cuesta sentarme a trabajar porque siento que tengo demasiadas cosas que hacer y no sé por dónde empezar. Y ahí me dijo, hazte una to-do list cortita, como de toda la hoja de to-dos que tienes, 3 cosas y enfócate en eso. Y me sirvió tanto que tuve que compartir esa herramienta con el resto. Te lo digo de esa manera porque a mí también como que gente puede mirar el horario, es como... Sí. Casi la pregunta es como, ¿es vida o no es vida? Y hay una frase que es como la disciplina es al final la libertad, y si uno tiene la estructura en su calendario o su vida, como que tiene más libertades porque no está corriendo de un lado para otro. Y que lo traté de comprobar. No fue como me las creía ciegas, porque también lo veía como algo súper rígido esto, y obviamente ha iterado y cambiado un montón. Pero hay una verdad ahí que creo que es importante explorar. Por cuadrado que se vea, te baja mucho las revoluciones y las cosas que necesitas hacer, no estás corriendo de un lado para otro. Sí. Es muy famoso el que ciertas personas ocupan la misma ropa todo el rato. Un Steve Jobs, creo que hay cosas dando vuelta que Obama ocupaba, las corbatas estaban afuera ya el día anterior y no tenía que pensar en qué se iba a poner. Sí. Y te baja todo eso de esas decisiones chicas que uno dice, pero son miles y miles y miles, y se termina fundiendo el cerebro, y cuando tienes que enfrentar la lista, sí,
entre 100 cosas que tenéis que hacer, ¿cómo vas a elegir las 3 más importantes? Al final es ahorrar energía mental, eso es todo. Y la disciplina es hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer. No es como, hoy quiero estar más relajado, porque al final es como, no es tan perder el tiempo, pero es ser súper eficiente con tus recursos. Y también eso hace que tengas más espacio para hacer otras cosas que no sean el trabajo. Así que creo que es muy importante y bueno, tú lo has comprobado también. Algo que destaco de tu contenido es que hay días que no te sientes bien y lo transparentas. Por ejemplo, hoy día no me sentía con ganas de venir al gimnasio, pero vine y lo tomé de otra manera. Sí. Fui a una clase de yoga en vez de levantar pesas. ¿Cómo estás llevando hoy día tu vida para, en verdad, hacer lo que estás diciendo? Yo creo que uno puede ver los casos de muchas personas en que dice pero no hace. Creo que acá es lo contrario para ti. Y estás mostrando como el camino a través del ejemplo. Entonces, ¿cómo estás balanceando tu salud, tu carrera profesional y la felicidad? Hoy, el balance es lo más importante y creo que es algo que he aprendido, como hablamos antes, como del burnout, etc. Pero creo que es un poco la disciplina. Voy a entrenar y muchas veces, no sé, si me duele el cuerpo, no voy a ir a hacer pesas, sino que voy a hacer yoga, por ejemplo, terminar con una meditación. Pero es cumplirse. Cuando uno se cumple, va formando una confianza propia que es demasiado importante para todo lo que uno hace. Y también intento transparentarlo, que es algo que me ha costado. No es como yo nací así en redes sociales. Pero también me pasa que las redes sociales no son la vida real. O sea, y es muy importante tenerlo claro. Y es muy difícil tenerlo claro también y presente siempre. Entonces, mostrar oye, ¿sabéis qué? No es yo cumplo todos los días y voy al gimnasio y trabajo 8 horas y después hago esto y me acuesto a las 9 de la noche. Es esa flexibilidad, pero siempre volver a uno mismo. Volver a tu centro y también lo que hablamos de la disciplina, que era, yo sé que si hago deporte me voy a sentir mejor. Porque si uno se basa en satisfacciones inmediatas, no funciona muy así. Entonces, priorizar la felicidad a largo plazo en el sentido de cómo me voy a sentir después, cómo me voy a sentir al final del día, si me cumplí a mí misma o no. Eso, y también mostrar un poquito más de humanidad en redes sociales. Hablando de redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar, Mariana? En nutrición.marianabenet, que es mi Instagram de nutrición y coaching, que la verdad creo que cada vez le he agarrado más la mano, he empezado a compartir más del día a día, más orientado al coaching y obviamente nutrición, tips que les pueden servir muchísimo. Y es una opción para usar las redes sociales para potenciarse y su salud, que es lo más importante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación.